Buenas tardes. Continuamos entonces con la tercera sesión. Ya habíamos avanzado hasta la formalización de la investigación preparatoria, señalando que su núcleo viene a ser la hipótesis de imputación de un hecho punible que necesariamente debe estar configurado conforme a las características que corresponden metodológicamente a cualquier hipótesis, siempre con concreción, ¿cierto? Y que su carácter provisional corresponde a la provisionalidad de toda hipótesis. Es decir, es un motor de búsqueda que permite la recolección de datos para que posteriormente sea confirmada o en todo caso refutada la hipótesis planteada por el Ministerio Público, ¿no? No hay duda que en un contexto de averiguación de la verdad, en un contexto epistémico, es al Ministerio Público a quien le corresponde averiguar la verdad, pero se averigua la verdad solamente con base a la formulación de una hipótesis de imputación de un hecho punible. Si no se tiene ese motor de búsqueda que viene a ser la hipótesis de imputación de un hecho punible, entonces los pasos o los actos de investigación devienen en ciegos, torpes, burocráticos y el cumplimiento de una mera ritualidad, ¿no? Bien, entonces, orientado a los actos de investigación, el Ministerio Público, pues en el ejemplo que habíamos propuesto, hizo referencia a que probablemente Juan se desplazaba en un vehículo a una velocidad superior a los 35 kilómetros por hora, no obstante que el máximo, ese era su límite permitido, ese era el máximo permitido, ¿no? En esa vía. Y realizada la pericia física, se llegó a determinar que el vehículo excedía esa velocidad, que se desplazaba a más de 50 kilómetros por hora. Y que el informe remitido por la municipalidad en efecto señalaba que el máximo de velocidad permitida era de 35 kilómetros por hora. Por tanto, eso que anteriormente era una tesis, ahora deriva en una hipótesis, ahora se convierte en una tesis de imputación de un hecho punible. La tesis de imputación del hecho punible, ¿cierto?, da lugar a que se configure ahora sí una acusación. Esa tesis de imputación todavía no ha sido propuesta ante el órgano jurisdiccional, ¿cierto? Para ello tiene que pasar necesariamente por la etapa intermedia. La etapa intermedia es una etapa de saneamiento. El Ministerio Público presenta su tesis con la información recolectada, con todos los datos, y se entiende que ya se encuentran cimientos suficientes, datos de la realidad que han sido incorporadas, información que ha sido incorporada, elementos de juicio que dan consistencia y coherencia a las proposiciones fácticas de esa inicial hipótesis. Ya no es provisional, ya no tiene esa característica de provisionalidad, por lo menos desde la perspectiva del Ministerio Público. Hasta antes de la acusación, sí era una hipótesis provisional, pero después, ya con la acusación, el Ministerio Público está sosteniendo una tesis de imputación del hecho punible. Y por eso es que la acusación es un auténtico informe donde se sintetiza toda la información producida con los actos de investigación realizados en el seno de la investigación preparatoria. Pero hay que tener muy en cuenta que por el principio de objetividad, el Ministerio Público también ha realizado actos de investigación en función de la particular oposición o resistencia que oponga la defensa, ¿cierto? Eso es claro, porque acá reparen una cosa, la formalización de la investigación preparatoria, en efecto, tiene esa característica de ser formalizada, y quien tiene la dirección, el gobierno, el dominio de toda la investigación, porque se da en su contexto institucional, es el Ministerio Público. Es ante el Ministerio Público que la parte imputada tiene que solicitar se realicen actos de investigación para acreditar su resistencia u oposición, en otras palabras, su hipótesis alternativa. Entonces pasa por el filtro del Ministerio Público. Pero cuando el Ministerio Público está muy subjetivado, entonces acá tenemos problemas porque resulta que pues, la investigación deviene unilateral con la realización de actos de investigación orientados solamente a corroborar la hipótesis propuesta por el Ministerio Público, ¿no? Sin embargo, hay que poner bastante énfasis en el sentido de que el Ministerio Público, si los actos de investigación propuestos por la defensa
no directamente están relacionados con cuestionar el hecho constitutivo, el hecho típico, sino eventualmente por la configuración de una causa de justificación o una causa de exculpación, entonces es pertinente. La pertinencia de los actos de investigación, la relevancia de los actos de investigación, no están referidos solamente a la contraprueba respecto a los hechos típicos, sino que pueden estar referidos a la eventual concurrencia de una causa de justificación o una causa de justificación. Así que será suficiente con que la defensa haga referencia a una eventual causa de justificación, nos ponemos en el caso de una legítima defensa, para que pues, se realicen un conjunto de actos de investigación para eventualmente con ello referir que el hecho fue típico, pero que no es antijurídico porque se configuró una legítima defensa. Y aún más, si es que no se configura esa causa de justificación de manera completa, es decir, solamente concurrirían algunos de los presupuestos, entonces estaríamos ante una eximente incompleta. Y claro que es muy importante trabajar esa eximente incompleta, es decir, la concurrencia de una causa de justificación de manera imperfecta para efectos de una eventual disminución de la pena por la magnitud del injusto o la magnitud de la culpabilidad, ¿no? Entonces, debe estar el Ministerio Público siempre en esa perspectiva objetiva, para efectos de evitar el desborde, ¿cierto?, del punitivismo que se expresa a veces solamente en prestar central atención solamente en la imputación típica del hecho y alejarse de los otros filtros analíticos que necesariamente están pautando el desarrollo de los actos de investigación. Si la defensa no está atenta a los actos de investigación orientados a obtener información para configurar probatoriamente sus hipótesis alternativas, obviamente está perdiendo ese escenario. Otra cosa es que la defensa sí lo haga y eventualmente en una malentendida pertinencia solamente de los hechos de la imputación del hecho punible, el Ministerio Público no admita la actuación de esos actos de investigación, ¿no? Bien, entonces, vencido a esa etapa de investigación, ingresamos a la etapa de saneamiento. Esta etapa intermedia o etapa de saneamiento es una auténtica etapa postulatoria, porque antes de la etapa intermedia lo que se tenía era solamente una hipótesis provisional, por tanto, de imputación del hecho punible. No había ninguna petición de pena, solamente se había señalado esa causa probable para investigar y en efecto se investigó y estaba bajo la dirección del Ministerio Público, obviamente formalizada como tal, por lo menos en el Perú y en otros países, la investigación es formalizada como corresponde, ¿cierto? Entonces, llegamos a esa etapa intermedia, y es una etapa intermedia donde ya el Ministerio Público tiene que formular su pretensión penal. Realizó los actos de investigación. Ya se configuró la imputación del hecho punible. Entonces, en este escenario, ¿cierto?, tiene que formular su pretensión penal. Y acá es importante hacer un distingo, pero bastante importante. La acusación es un acto procesal continente. Es un acto procesal continente. Dentro de ese acto procesal continente aparecen varios actos procesales como contenido. Por ejemplo, en la acusación puede aparecer, siempre en la acusación va a aparecer la imputación del hecho punible. La imputación del hecho punible como núcleo. También aparecerá eventualmente una pretensión civil. Claro. También puede aparecer una petición de una medida cautelar, una medida coercitiva. También puede aparecer la solicitud de que se practique una prueba anticipada. También aparece el ofrecimiento de medios probatorios, ¿cierto? Entonces, como vemos, la acusación es un acto procesal continente. En nuestra legislación peruana aparece regulado en el artículo 349. Y ese artículo 349 tiene un conjunto de numerales donde aparecen varios de los requisitos, muchos de los requisitos, unos vinculados a la imputación del hecho punible, otros vinculados a la pretensión civil, la petición del monto de la reparación civil y sus fundamentos, otros vinculados al ofrecimiento de medios probatorios. Es decir, vamos a encontrar un conjunto de características que no necesariamente están vinculadas al objeto penal.
Por eso tenemos que tener realizar una analítica clara de esos requisitos de forma que contiene la acusación para no cometer el hierro de equiparar acusación con imputación del hecho punible, ¿no? La acusación como tal, y seguramente en los distintos los requisitos formales que se deben exigir en las acusaciones en los países de la región, aparecerá un conjunto de requisitos, ¿cierto? Y verifiquen ustedes que muchos de esos requisitos no dice relación con el objeto penal, sino con el objeto civil, con un objeto cautelar, con una medida coercitiva, con un ofrecimiento de medios probatorios, ¿cierto? Entonces, esos pueden estar contenidos, así pluralmente, en ese acto continente que es la acusación. Bien, entonces se formula la acusación como tal y corresponde al Ministerio Público, perdón, corresponde ahora sí al juez de control, al juez de garantía. Acá en el Perú es el juez de investigación preparatoria. Ciertamente es un nombre errado porque es un juez de investigación preparatoria que no investiga, porque quien investiga es el Ministerio Público. Y en este escenario, este juez de investigación preparatoria no va a realizar ninguna investigación, sino lo que va a realizar es una labor de control. En realidad es un juez de control. Aún en la etapa de investigación preparatoria, no obstante, de juez de investigación preparatoria, ese juez no investiga absolutamente nada, sino solamente controla que los actos de investigación no desborden y afecten derechos fundamentales u otros límites normativos que establece el Código Procesal. Ese nombre de juez de investigación preparatoria no dice relación con lo que funcionalmente en competencia le corresponde a los jueces de investigación preparatoria. Pero bueno, independientemente de la nominación, lo que tenemos es más bien que ese juez, comillas, de investigación preparatoria, luego ya en la etapa intermedia, ¿cierto?, va a realizar una función de saneamiento, una función propiamente de control, ¿cierto? Entonces, el núcleo central de esa acusación es la imputación del hecho punible, la imputación del hecho punible, pero ya no como hipótesis, sino como tesis, habíamos dicho. ¿Cuál es el principal problema que se afronta a propósito de este control de imputación? Se entiende que este escenario de saneamiento, pues, es un escenario de preparación, de tal manera que si la imputación concreta no cumple con los requisitos sustanciales, entonces esto va a dar lugar a que se sobresea la causa. En etapa intermedia se puede sobreseer. Si se tiene una imputación concreta mal estructurada, mal conformada, ¿cierto? El Código Procesal Penal del Perú, ¿cierto?, en su artículo 344 lo sanciona con nulidad. Entonces, vean ustedes, es fuerte el tema del sobreseimiento, de tal manera que los jueces tienen que hacer una fuerte labor de control, porque resulta que después en el juicio de fundabilidad, en el juicio de mérito, se entiende que no debe realizarse ya ninguna función de saneamiento, porque los jueces de saneamiento, los jueces de control, prepararon, ¿cierto?, ese objeto punitivo para que sea debatido como tesis y sea debatido, demostrado, ¿cierto?, demostrado en un debate. Entonces, este es un problema que se presenta actualmente, porque resulta que muchas veces son los jueces de investigación preparatoria quienes no realizan esa función de control. Lo que hacen estos jueces de investigación preparatoria es solamente dar una suerte de trámite, mero trámite nada más, y eso genera problemas de ausencia de control, ¿no? Entonces, ciertamente estamos ante un problema muy complicado, porque resulta que del 100% de causas, que se supone un 90% debería ser saneado, perdón, un porcentaje mayúsculo debería ser saneado, porque no supera ese filtro. Sin embargo, más del 90% de las causas son las que eventualmente transitan a la etapa intermedia, y eso es un problema, porque resulta que a la etapa de fundabilidad, y ese es un verdadero problema, porque resulta que en la etapa de fundabilidad, pues ya no se tiene que realizar un saneamiento ya no se tiene que realizar un saneamiento, sino solamente demostrar la tesis de imputación, y ese es un problema. Por tanto, estamos en ese
problema crítico de que la etapa intermedia no está cumpliendo realmente su función. La etapa intermedia no cumple su función, la etapa intermedia se ha reducido a una etapa solamente de mero trámite. Vamos a hacer brevemente. A ver, sinteticemos esa parte. La etapa intermedia es una etapa de saneamiento. A la etapa intermedia, ¿cierto?, se le asigna la función de una etapa postulatoria y de saneamiento. La etapa intermedia está a cargo de un juez de control, que en el Perú se denomina juez de investigación preparatoria, pero no investiga. En Chile se le denomina juez de garantía. Ese juez de control, ese juez denominado de investigación preparatoria, va a sanear la relación jurídica procesal. Pero para ello se tiene que postular centralmente una pretensión penal. Esa pretensión penal está contenida en un escrito denominado acusación. Ese escrito de acusación, además de la pretensión penal, la imputación del hecho punible, ¿cierto?, y la petición de pena, contiene además un objeto civil. Cuando no hay actor civil constituido, el objeto civil, la pretensión civil, también aparece en esa acusación. También puede aparecer un requerimiento de prisión preventiva u otro tipo de medida cautelar. También puede aparecer una solicitud de prueba anticipada y el ofrecimiento de medios probatorios. Bien, pero en esta etapa se produce una interesante perspectiva de control en sentido positivo y en sentido negativo. Es decir, el juez de investigación preparatoria va a evaluar primero si la imputación que presenta el Ministerio Público, ¿cierto?, tiene los cimientos suficientes como para que esa hipótesis afirmada en la formalización de investigación preparatoria ahora se haya configurado en una tesis de imputación, ¿no? Y para ello, obviamente, tiene que verificar que las proposiciones fácticas descansen, ¿cierto?, en esos elementos de juicio, en esos indicios, en esa información como tal, ¿no? Entonces, verifica. Nuestro código lo denomina erradamente elementos de convicción, ¿no? Ese término de convicción, como ven ustedes, tiene una carga fuertemente subjetiva. En realidad se trata de la información, de esos elementos de juicio, de esos datos, de esa información, ¿cierto?, que da lugar a que se extraiga esa materia fáctica que permita una construcción de la imputación. Entonces, lo que va a hacer el juez es verificar esos datos, esos elementos de juicio, esa información, y ver cómo esa información da sostén a las proposiciones fácticas, que esa información permite la configuración de las proposiciones fácticas. Eso es lo que va a hacer el juez de investigación preparatoria. Y que las proposiciones fácticas se incardinen con los elementos del tipo. Se incardinen, realicen y configuren cada uno de los elementos del tipo. Eso es lo que va a hacer el juez de investigación preparatoria, ¿no? Bien, eso por un lado. Pero una vez que ha verificado la consistencia de la imputación del hecho punible, ¿cierto?, como tal, dice, sí, esto sí supera este filtro de control, ¿cierto? Desde una perspectiva de la teoría general del proceso, tendríamos que afirmar que verifique la concurrencia de los presupuestos procesales, ¿no? Se pasa luego más bien a una segunda parte de control de preparación para juicio. Es decir, acá ya no se evalúan los elementos de, comillas, de convicción, sino se evalúa los medios probatorios que está presentando el Ministerio Público, pero para que esa tesis de imputación sea demostrada en juicio, ¿no? Se da en ese doble sentido. Un control negativo y un control positivo, un control de preparación, para que no pase cualquier cosa a juicio, para organizar el juicio, para estructurar mejor el juicio, ¿cierto? Es por eso que esta labor se tiene que desarrollar de manera claramente diferenciada, pero reparen ustedes que todo descansa precisamente en la información. Una, en el sentido de evaluar esa evaluación que da sostén fáctico a las proposiciones de la imputación del hecho punible, y otra, la propuesta de esa información como medios probatorios que serán actuados en el juicio. Dos perspectivas.
una para atrás y otra para adelante. Para atrás, ¿cierto? Verificando que el Ministerio Público haya realizado su labor de manera adecuada, de que cada información que aparece de los actos de investigación se traduzcan o sean parte del contenido de las proposiciones fácticas. Y una para adelante, ¿cierto?, en proyección a futuro, en el sentido de aquellos medios probatorios con los que pretende incorporar esa información en el debate del juicio oral, ¿no? Bien, entonces, presentada la acusación, el juez de investigación preparatoria tiene que realizar esas dos funciones. Obviamente, primero, verificar que la imputación esté perfectamente configurada. Bien, comencemos con esa primera parte respecto de la imputación del hecho punible. Un gran problema que se afronta en los países de nuestra región, básicamente por una perspectiva, un paradigma formal, burocrático, es que se pretende realizar un control formal de los requisitos del artículo 349. Por lo menos, por defecto en nuestro país, así se realizó. Se pretendía una verificación muy formal de los requisitos de forma, pero no se verificaba la propia imputación. Es decir, esa perspectiva de una exigencia un poco neurótica, un poco estricta de los requisitos de forma, que aun cuando no tenían correspondencia con la imputación del hecho punible, dado que el código, el artículo 349 del código lo precisaba, entonces se exigía como tal. Les voy a más o menos manifestar por cómo así. En el artículo 349 exige el requisito de que se precise el monto del petitorio, tratándose con ello de especificar el monto cuantitativo del objeto civil, de la pretensión civil. Así aparece como exigencia de ese requisito de forma de la acusación. Pero muchas veces el agraviado se constituía en actor civil y presentó su propia pretensión civil. Sin embargo, no obstante que cesó de manera definitiva la legitimidad para obrar del Ministerio Público, los jueces, por el formalismo de que la acusación exigía ese requisito de forma, aun cuando el Ministerio Público ya no tenía esa legitimidad para obrar extraordinaria, lo seguían requiriendo. ¿Por qué? Porque el código lo dice. Pero no se percataban que una cosa es esa exigencia procedimental del código, pero que la lectura debería ser una lectura procesal en el sentido de que ya había una parte agraviada, constituida en actor civil y con legitimación ordinaria, y quién era quien tenía que sostener su pretensión civil, obviamente con los fundamentos que correspondan y el ofrecimiento de medios probatorios. Pero esa perspectiva procedimental, ritual, formal, daba lugar a que los jueces de investigación preparatoria, los jueces de control, pues pretendan controlar una exigencia, el cumplimiento de una exigencia que no se correspondía procesalmente. Procedimentalmente estaba, pero no se correspondía, porque obviamente ahí había un actor civil constituido como tal, quien había hecho la petición específica del monto de los daños y perjuicios y había expresado los fundamentos que amparaban o sustentaban esa petición. Pero bueno, esa perspectiva formal, ritual, era lo que generaba esa suerte de exigencias sin ningún fundamento, de puro rito. Ahora bien, el artículo 349, en su primer inciso, hace referencia a algo, para que vean ustedes cómo así cómo así se presentaba esa exigencia neurótica de los requisitos de forma, así no se corresponde. Dice que se debe describir el hecho atribuido, ¿cierto?, las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Entendemos que esas circunstancias antecedentes son anteriores al hecho atribuido, al hecho imputado, que esos hechos concomitantes son los que se realizan al momento de la realización del hecho punible, simultáneamente, ¿cierto? En ese momento, hechos concomitantes que acompañan. Y los hechos posteriores son aquellos realizados con posterioridad a la consumación del delito, o por lo menos con posterioridad al comienzo de ejecución si estamos ante un caso de tentativa, ¿cierto? Bien, pero ¿qué es lo que pasaba?
el Código Procesal Penal en el 349 en efecto hace referencia a esa exigencia del hecho atribuido. ¿Cuál es el problema que se presenta al respecto? Pues resulta que los señores jueces de investigación preparatoria exigían, este problema, que se cumpla cabalmente esos requisitos aun cuando la naturaleza del delito, por la naturaleza del delito no le corresponda. A ver, quiero expresar de mejor manera esto. Tenemos en el Perú un delito de conducción en estado de ebriedad. Es un delito de peligro común, delito de peligro abstracto. Este delito de conducción en estado de ebriedad, por su propia naturaleza, es un delito de mera actividad. De tal manera que el delito se consuma simplemente con el hecho de que un sujeto conduzca un vehículo en estado de ebriedad superando el 0.50 gramos por litro de alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, el problema es que, así propuesto los hechos, lo único importante para efectos de la formulación, para efectos de control, será que el Ministerio Público exprese que Juan Pérez conducía el vehículo de placa de rodaje número tantos y en la calle Los Mares es intervenido por la policía con síntomas de ebriedad, se le practica el dosaje etílico, el examen de alcoholemia y arroja obviamente un grado superior al 0.50. Bien, eso es suficiente, porque es un delito de mera actividad, no hay resultado. No interesa a los hechos antecedentes, que se haya embriagado con ron, con pisco, con cerveza, con tequila, no interesa. No interesa las circunstancias concomitantes, el hecho de que al momento de su detención habían 2 o 3 personas que lo acompañaban, no. Es un hecho de mera actividad, es un delito de mano propia y quien conduce en esta vía es el que tiene que responder. No interesa el hecho posterior, que su esposa al día siguiente le haya regañado por el hecho de haber ingerido bebidas alcohólicas o la resaca que sufría al día siguiente. No interesa en absoluto. Lo único que interesa es esa mera actividad, ese mero comportamiento. Así lo entendemos conforme a la naturaleza del delito. ¿Pero qué creen? Pues aparecían, obviamente, los señores jueces de investigación preparatoria, jueces de control, que exigían que se cumpla con el hecho antecedente, los concomitantes y los posteriores al hecho imputado, al hecho atribuido. Como hacían esta exigencia, ¿cómo respondían los señores fiscales? Descuartizaban la imputación del hecho punible. Como hecho antecedente, que Juan Pérez conducía el vehículo de placa de rodaje. Como hecho concomitante, que fue intervenido por la policía. Como hecho posterior, que se le practicó el dosaje, el examen de alcoholemia. ¿Se percatan? Entonces, ese cumplimiento formal, ritual de los requisitos del artículo 349, pues eran completamente inadecuados, ¿no? Se empleaba demasiado tiempo en hacer ese control formal, ¿cierto? Con un cumplimiento riguroso de la forma por la forma, y se dejaba lo fundamental. Nosotros estamos haciendo referencia a este primer punto, que es el control precisamente de la imputación, y resultaba que, pues, los requisitos sustanciales que permitirían evaluar la concurrencia de la imputación concreta no estaban en el 349 del Código Procesal Penal, sino en el artículo 344, en sentido negativo. ¿Qué señala este artículo 344? Que de hecho seguramente deben estar regulados en los ordenamientos de los países de la región, ¿cierto? Como causas de sobreseimiento o causas de archivo. Nosotros lo encontramos como algunas causas de sobreseimiento, ¿no? Este artículo 344 en su numeral 2 dice que la causa será sobreseída si es que no existe hecho típico, no se realizó. No existe el hecho o no se realizó. O no obstante, habiéndose realizado el hecho, no es posible imputarle o atribuir a una persona. Es decir, dice directa relación con la imputación del hecho punible. Hace referencia a las dos variables. Bien, que el hecho punible no se realizó, o dos, que ese hecho punible realizado no es posible atribuírsele a una persona. En cualquiera de los dos supuestos, la causa es el sobreseimiento. La consecuencia, perdón, es el sobreseimiento. Pero así expresamente regula nuestro código. De tal manera que ante la ausencia de una imputación, esto en cuanto a las consecuencias jurídicas, aparece expresamente regulado el problema el efecto jurídico del sobreseimiento. Si el hecho punible no está definido como tal, si de pronto aparece que el sujeto conducía por imprudencia,
si no se expresa en la imputación que la tesis se expresa de ese comportamiento que infracciona un deber de cuidado, entonces se debe sobreseer. Si es que no se atribuye un nivel de intervención delictiva con la precisión que se corresponda, si no solamente se dice que es autor, se dice que es cómplice, se dice que es coautor, se debe sobreseer la causa. Porque no es suficiente las etiquetas, sino es necesario las proposiciones fácticas que realicen ese título de imputación. Bien, entonces, la exigencia es fuerte y obviamente los jueces de investigación preparatoria tienen que tener como control negativo precisamente ese artículo 349. Pero sin embargo, ese artículo 344 excepcionalmente, muy excepcionalmente es utilizado por algunos jueces, pero en la generalidad no es operado como tal, porque no están entendiendo esta función de control que estamos indicando. Pero el numeral 2, perdón, el literal B del numeral 2 de ese artículo 344, además se hace algunas exigencias que tienen que ver con lo que habíamos discutido, lo que habíamos planteado, lo que habíamos difundido en las sesiones anteriores. Dice que también se va a disponer el sobreseimiento si el hecho no es típico. En otras palabras, si concurre atipicidad, si concurre una causa de justificación, si concurre una causa de exculpación, o si concurre una causa de no punibilidad. Así lo refiere. Es decir, desarrolla la misma teoría del delito. Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y aún el discutido nivel analítico de la punibilidad. Sí, así lo presenta como tal, ¿no? Solamente que en sentido negativo, no dice tipicidad, sino dice atipicidad. No dice antijuricidad, sino dice causa de justificación, su opuesto. No dice culpabilidad, sino causas de inculpabilidad o causas de exculpación. No dice punibilidad, sino dice causas de no punibilidad. ¿Cierto? Entonces, lo que encontramos en ese numeral es precisamente esos estratos analíticos que deben servir al juez para que realice el control de acusación. Si el juez no realiza ese control de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, no está realizando ninguna labor de saneamiento, ¿no? Entonces, repárese bien en ese tema. De hecho, definitivamente, todos los códigos procesales penales de nuestra región deben contener esa exigencia de que si el hecho no es típico, se sobresee. Si el hecho es típico, pero concurre una causa de justificación, se sobresee. Si el hecho es típico, pero antijurídico, pero concurre una causa de exculpación, se sobresee. Si el hecho es delito, es un hecho típico, antijurídico y culpable, pero concurre una causa de no punibilidad, entonces también se sobresee. ¿Se percatan? Es un control material. ¿Los jueces están preparados para realizar ese control material? No, no lo están, pues, señores, no lo están. Como que en un escenario nos hemos dejado llevar fuertemente por la moda de la litigación, sin recurrir a las categorías materiales y a las categorías e instituciones procesales, que es lo más importante para definir ese objeto del proceso desde una perspectiva racional. El literal C de ese numeral 2 del artículo 344 también exige que estén configurados todos los presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal. Es decir, la acción penal no tiene que haber prescrito. Bueno, así como acción penal se hace referencia, ¿no? Para entender la vigencia de la acción penal. Porque si de pronto prescribió por el transcurso del tiempo, porque si de pronto concurre una causa de extinción de la acción penal, muerte del imputado, amnistía o indulto, también se sobresee la causa. Y finalmente el último numeral D, ¿cierto?, hace referencia a lo más importante tal vez, quizás de donde debería haberse partido de evaluación, los elementos de convicción. Si resulta que no existen los cimientos de información o datos que permitan la configuración de la imputación de manera adecuada, entonces esa imputación del hecho punible no debe transitar porque se quedó simplemente en mera hipótesis. ¿Reparan? Entonces, el órgano jurisdiccional tiene que hacer una evaluación, obviamente, ¿cierto?, de esos elementos que le permitan afirmar al juez que sí está ante una causa probable de condena. Ya no estamos hablando de una causa probable para investigar, sino estamos ante una causa probable de condena. Solamente con base a esa información puede recién decir,
estamos ante un hecho imputado que es típico, antijurídico, culpable y punible, que no concurre ninguna causa de extinción de la acción penal y que existe base informativa suficiente. Así tiene que ser el juicio. Y recién pasar, ¿cierto?, a la otra etapa, que es la preparación, obviamente, ya del juicio. Superada la verificación del 344, recién pasamos a la preparación de lo que va a ser el juicio oral. ¿Y qué se prepara para el juicio oral? Lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? La actividad probatoria. ¿Cómo comienza esa actividad probatoria? Obviamente, acá viene toda una operación de distinto tipo. Esa operación comienza primero, como corresponde en cualquier lugar, con las convenciones probatorias. Desde una otra perspectiva, las convenciones probatorias van a determinar luego la fijación de los puntos controvertidos. Esto es central, señores, porque muchas veces, por ejemplo, el resultado típico de la muerte de la persona no es un hecho que está discutido, es un hecho imposible de cambiar, de variar. Muchas veces encontramos situaciones que no se discuten, por ejemplo, la sustracción o el apoderamiento, no se discute la muerte de la persona con 3 disparos, sino que lo que se discute es la autoría. Entonces, en esos supuestos, no cabe duda que pues, el juez o los sujetos procesales, todos obviamente de acuerdo, tienen que ver cuál es el punto, ¿cierto?, para fijar un punto controvertido y sobre la base de ello recién, ¿cierto?, que se ofrezcan los medios probatorios y admitir aquellos que correspondan al punto controvertido. Para que eso es preparar, pues, eso es preparar el debate de fundabilidad, eso es preparar el juicio oral. Pero si el Ministerio Público y los sujetos procesales, en este caso el juez, simplemente admite el listado tremendo de medios probatorios, olvídense. El problema va a ser de una morosa, dilatada audiencia de juicio oral, tratando precisamente de que se desarrollen todos esos medios probatorios, no obstante que muchos de ellos son inoficiosos. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando ya de la segunda parte en esa función de control. El control negativo respecto de que existe una imputación del hecho punible, ya lo superamos. Estamos ahora en la etapa de preparación para el juicio, avanzando para un juicio de fundabilidad. Yo, juez de investigación preparatoria, estoy preparando ese terreno. Ya tengo la imputación. Ahora, como ya tengo esa tesis de imputación, de lo que se trata es más bien de avanzar, de preparar el juicio. ¿Y cómo lo preparo? No nos olvidemos siempre. El principal punto, la principal tarea que tiene el juez de investigación preparatoria es fijar el punto controvertido. No está directamente señalado así en nuestro Código Procesal, pero es obvio que esto corresponde al resultado de las convenciones preparatorias que sí está habilitado por el Código. Solo después de que se llegue a convenciones probatorias, entonces se puede admitir los medios probatorios, ver el listado de los medios probatorios que corresponde al Ministerio Público, ver el listado de medios probatorios que corresponde a la defensa. No nos olvidemos siempre el tema, bajo el objetivo de la averiguación de la verdad. Los medios probatorios tienen que ser pertinentes, es decir, relevantes, en otros términos, a las proposiciones prácticas que están en contradicción. No los medios probatorios que de pronto se corresponden a aquellos hechos que ni siquiera están en discusión, que ni siquiera la defensa lo ha puesto en debate. Por eso que la habilidad negociadora que tiene que tener el juez de investigación preparatoria es central. Decirles, pongámonos de acuerdo en qué están en desacuerdo. ¿Sí? Puede parecer una contradicción. Nos vamos a poner de acuerdo en qué están en desacuerdo. Y nos vamos a poner de acuerdo en qué están de acuerdo, convenciones, ¿cierto? Promover, motivar, para que se lleven a cabo este tipo de convenciones probatorias. Pero, sin embargo, otra vez acá el formalismo, el ritualismo, hace de que, pues, se entretengan en el ofrecimiento de todos los medios probatorios, ¿cierto? En algunos casos, quizás con el ánimo de justificar la presencia de los operadores, de todas las partes de extensos juicios, no sé, pero ¿qué otro ánimo podría haber? Digo por parte de la defensa, digo por parte del Ministerio Público. Pero bueno, ellos tendrán sus particulares intereses, pero el único interés que debe tener el juez de investigación preparatoria, ese juez de control, es tratar de que ese juicio oral sea significativo, solamente acotado, limitado a aquel punto controvertido. Bien. Entonces, la vértebra, no cabe duda, es el punto controvertido. Se admiten los medios probatorios,
Pero acá viene un tema también muy importante. Primero se realizó el control, ¿cierto? Y ahora estamos verificando que cada medio probatorio ofrecido sea pertinente, conducente y útil. Pero ¿cómo se va a evaluar que sea pertinente, conducente y útil? ¿No? ¿Cómo? ¿El juez de investigación preparatoria tiene que dar lectura a todos los actos de investigación? No, no. Es por eso que el mismo artículo 349 respecto de los requisitos de forma exige, ¿cierto?, el aporte probatorio que se espera de ese medio probatorio que está ofreciendo el Ministerio Público. Exige ese aporte, en síntesis. Entonces, esa síntesis que aparece como medio probatorio, lo que va a hacer el juez de investigación preparatoria es verificar si tiene relevancia con la proposición fáctica en controversia. Pero nuevamente acá el fraude de las etiquetas, permanentemente con el fraude de las etiquetas, porque muchas veces la Fiscalía, como aporte probatorio, expresa algunas fórmulas generales que no dicen nada del contenido, solamente de manera general lo reproducen para que declare en la forma y forma, en el modo y forma cómo se realizó el hecho delictivo. Eso no dice nada, no dice nada. Y en cuanto a las pericias, para que refiere con experticia si se realizó o no se realizó el hecho, no dice nada. Si es que de pronto estamos ante un delito de falsedad documental, tendrá que expresar, por ejemplo, para que exprese si el puño gráfico no corresponde a la firma del agraviado. Ya está. Así tiene que ser preciso, así con esa puntualidad, porque es una experticia como tal, y así se tendrá que admitir. Si se ofrece un testigo respecto de una circunstancia antecedente nada más, tendrá que hacer referencia para que haga referencia a el hecho previo, ¿no?, seguramente ya concreto, respecto al hecho previo a la realización del hecho punible, porque seguramente puede ser muy relevante y puede servir como una base de información que permita inducir, ¿cierto?, que permite inferir, perdón, la realización de ese hecho. Es decir, el cumplimiento de los requisitos de forma, en el sentido de señalar el aporte probatorio, es muy importante, ¿no? Si no se expresa esos requisitos de forma, si no se hace referencia a ese aporte, entonces luego tendremos problemas. Pero ¿cuál es el punto de referencia para afirmar la conducencia, pertinencia y utilidad? La imputación, la tesis de imputación del hecho punible. Las proposiciones fácticas de las tesis de imputación del hecho punible, nuevamente con la imputación concreta. La imputación concreta es el corazón, es el objeto del proceso. Bien, entonces, respecto a esa imputación, habrá algunas proposiciones fácticas respecto a las cuales no hay contradicción. Por tanto, respecto de ellas, es que se señalará la relevancia de la actuación de hechos medio probatorios, pero en juicio oral, ¿no? Bien, haciendo una síntesis, en la audiencia de control de acusación, el juez de investigación preparatoria desarrolla una actividad a dos aguas, una actividad de control a dos aguas. Uno, verificando que la imputación del hecho punible esté adecuadamente configurada con las exigencias de que concurran la imputación del hecho punible, que sea típico, antijurídico, culpable y punible, que la acción penal esté vigente y que exista base o información que dé sostén, obviamente, a esa tesis de imputación que tiene el Ministerio Público. Eso en esta agua. En la otra agua, ahora sí, controlando y preparando el juicio de fundabilidad. Lo que va a hacer es, nuevamente, ahora sí, considerar esa imputación ya saneada y en función de ello, ver qué es respecto de qué proposiciones fácticas puede llegarse a convenciones probatorias para luego especificar cuál es el punto controvertido. Precisado cuál es el punto controvertido, recién se procede a la admisión de los medios probatorios. El Ministerio Público ofrece los medios probatorios y el juez lo primero que tiene que hacer es, obviamente, declarar inadmitidas aquellos medios probatorios que no estén ni en relación con los puntos controvertidos y solamente admitirá aquellos que sí están vinculados a los puntos controvertidos. Para realizar esta labor, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Obviamente lo que tiene que hacer es verificar, ¿cierto?, cuál es el aporte probatorio. Para eso la exigencia de que el Ministerio Público tenga que expresar de manera específica cuál es el punto, ¿cierto?, cuál es el aporte probatorio que se espera de ese medio probatorio. Bien, realizado toda esta función, esto no va a quedar simplemente en él, sino tiene que ser plasmado en otro acto procesal. Ese acto procesal lo emite el juez de investigación preparatoria y es el auto de enjuiciamiento. Este auto de enjuiciamiento es el que debe contener, ¿cierto?, las proposiciones fácticas ya filtradas. Acá ya tenemos la imputación controlada.
Acá ya tenemos los medios probatorios que se tienen que actuar. Es una resolución sintética, ¿cierto? Es una suerte de hoja de ruta que le va a servir al juez de juzgamiento, un juez diferente, para efectos de dirigir el debate, dado que el juez de juzgamiento no va a tener ningún expediente. El juez de juzgamiento a lo mucho tendrá un expediente judicial diminuto, pero donde el principal documento que le sirve de pauta y guía para el desarrollo del juicio oral es el auto de enjuiciamiento, ¿no? El núcleo, el contenido, vuelvo a reiterar, de ese auto de enjuiciamiento es la tesis de imputación y los medios probatorios con los que el Ministerio Público pretende demostrar que eventualmente la hipótesis alterna que está planteando la defensa, ¿cierto? Y los medios de probatorios con los que pretende rebatir. Pero si solamente se tiene la tesis de imputación, también las contrapruebas que ofrece para refutar esa hipótesis, esa tesis de imputación que está postulando el Ministerio Público. Es una tesis, nada más, ¿eh? Es una tesis. Todavía no estamos hablando de una tesis demostrada, sino de una tesis postulada. Puede ser demostrada o no puede ser demostrada. Y eso ya corresponde a un escenario del juicio de fundabilidad. Bueno, continuamos ahora sí con la función de la imputación del hecho punible, pero ya en el escenario del juicio oral, en esa fase básicamente demostrativa, en la plenitud del contradictorio. El juicio oral es pues de fundabilidad, es de mérito, porque el Ministerio Público tiene que demostrar esa tesis de imputación. Era una tesis postulada, ahora tratará de demostrar esa tesis en un escenario de contradictorio, y necesariamente ese escenario de contradictorio para depurar, ¿cierto?, la información, y que de cualquier manera esa información que se produzca sea de calidad para que el juez emita también una resolución de calidad. El punto de referencia siempre va a ser, no cabe duda, la imputación del hecho punible. Esa imputación del hecho punible que viene a ser el corazón de la acusación, que aparece metodológicamente incorporado en el auto de enjuiciamiento, ahora va a ser el punto de referencia del juez para el desarrollo del juicio oral. En ese orden, al inicio de la audiencia, se presentará la imputación del hecho punible en síntesis, en lo que corresponde conforme a la síntesis exigida normativamente como alegato de apertura, los alegatos de apertura, ¿no? La nominación que se ha dado algunos a los alegatos de apertura es erróneamente como teoría del caso, en realidad es la síntesis de la imputación del hecho punible. Esa tesis de imputación del hecho punible, para demostrar, tiene que corresponderse con los fundamentos que aparecen en la acusación escrita. Es decir, en los alegatos de apertura no se puede incorporar información que no aparezca en la acusación, que no aparezca en el auto de enjuiciamiento. No, no es posible. Es obvio porque acá el principio de inmutabilidad de la acusación, inmutabilidad de la imputación, hace de que respecto de estos hechos que han sido objeto de sanamiento, es estos hechos que tienen que ser presentados por el Ministerio Público para efectos de que se configure adecuadamente ese contradictorio metodológico y sea demostrado en juicio. El problema es cuando muchas veces el Ministerio Público no ha presentado la proposición fáctica central en la propia acusación y recién después de un estudio más prolijo y analítico se percata que sí tiene información para construir, pero que es muy tarde. Por ejemplo, en un caso de homicidio culposo, lo único que hace referencia es a que él condució un vehículo y atropelló culposamente a una persona, pero no dice nada respecto de esa proposición fáctica central, que es el comportamiento descuidado, el comportamiento que infracciona un deber de cuidado. Y recién, al inicio de la audiencia, con los alegatos de apertura, lo presenta. Hay problemas metodológicos, porque eso que tendría que ser propuesto primero como hipótesis en la formalización de la investigación preparatoria, luego presentada como tesis en la imputación, tesis para demostrar, y que en ninguno de ellos se ha pasado, que se supone debió haberse quedado en la etapa de investigación preparatoria. Sin embargo, los jueces de control no sobreseyeron la causa porque hicieron de simple mesa de partes, ¿cierto? No cumplieron su labor, y así una imputación mal configurada, mal estructurada, aparece al inicio del juicio oral.
Eso es una disfunción, genera ya una situación disfuncional en el ámbito de competencia del juez de juzgamiento. El juez de juzgamiento, que es el que funcionalmente tiene que emitir una decisión de fondo, pero para poder emitir una decisión de fondo tiene que ser sobre la base de la demostración de proposiciones fácticas concretas. Y cuando se le presenta una proposición indeterminada como que conducía culposamente, es obvio que no tiene cómo fijar el derrotero del contradictorio en el plenario del juicio oral. Ya tenemos problemas. O como el caso de un delito de violación de la indemnidad sexual, donde en la imputación dicen que abusó sexualmente o dio rienda suelta a sus bajos instintos, y sin embargo, en la etapa de juicio, el Ministerio Público pretende superar este problema señalando de que accedió carnalmente por vía vaginal. Esta labor de sanamiento, vuelvo a reiterar, le correspondía al juez de investigación preparatoria en su momento, pero no lo hizo. No lo hizo, ¿cierto? Y es el juez de juzgamiento que está evaluando en procedencia ese tema porque así se presentó, ¿no? Pueden presentarse varias situaciones. El juez de investigación, el juez de juzgamiento, repara que en efecto la imputación está mal configurada en su estructura y sería en vano continuar con el juicio porque no se puede demostrar indeterminaciones, demostrar probatoriamente de manera positiva indeterminaciones porque las indeterminaciones difusas son y ahí quedan. Se pueden presentar dos situaciones. Una, que el Ministerio Público siga manteniendo esa indefinición. Y el señor abusó sexualmente. Y el juez le pide alguna precisión. Y obviamente el Ministerio Público no va a realizar la precisión porque esa proposición fáctica que está relacionada con el acceso carnal por vía vaginal no aparece como tal. Reparen ustedes. Entonces, o bien el juez de investigación, el juez de juzgamiento, sobre la base de la causal del sobreseimiento, no da inicio a la etapa del pleno oral, del pleno probatorio, sino en ese momento, en esa fase dispone el sobreseimiento, ¿cierto? Lo que correspondería, porque no supera el juicio de procedencia bien revisado. Lo que hizo el juez de saneamiento es simplemente no sanear, sino dejar que transite una imputación mal configurada. ¿Listo? Y ese sería el escenario. O la otra posibilidad sería de que el Ministerio Público eventualmente, frente a la ausencia de la proposición, pretende incorporar recién en los alegatos de apertura la proposición fáctica central. Ya no es muy tarde. Es muy tarde. Y cuidado con esto. No es que se genere impunidad, sino que metodológicamente no se puede meter al juicio oral como una suerte de olla de sancochado o cualquier información en el momento que me corresponda. Por algo hemos tenido una investigación formalizada. Por algo se ha desarrollado toda una etapa intermedia donde se supone que se saneó y no se saneó. Y estamos en esta etapa del juicio oral. Es obvio que la incorporación de una proposición fáctica estaría generando sorpresividad y con ello afectar el derecho de defensa del imputado. No, no podría ser. Porque lo que aquí habría un problema de quiebra del principio metodológico de congruencia. Porque se entiende que la sentencia a emitirse, sea de absolución o de declaración de condena, tiene que guardar congruencia, ¿cierto?, con esos fundamentos que aparecen estructurando la imputación en la acusación, la congruencia entre la acusación y la sentencia. Pero resulta que acá en los alegatos de apertura se está incorporando una información que no aparece en la acusación. Es obvio que en este momento el juez de juzgamiento tiene que, pues, decidir lo que corresponda. ¿Qué corresponde? Si la imputación está mal configurada, si la imputación está mal conformada, lo único que corresponde es el sobreseimiento. Si hay posibilidad de subsanar porque solamente se trata de algún requisito de forma y que por su no gravedad puede ser subsanado, no hay necesidad de regresar. Pero si hay un vicio de forma, ¿cierto?, que puede ser subsanado y que requiere necesariamente una articulación adecuada de la imputación, entonces tiene que ser devuelto al juez de investigación preparatoria, nulo de autoenjuiciamiento para que devuelva la acusación al Ministerio Público y haga y realice el saneamiento que corresponda. Más o menos me voy a orientar de qué se trata. Muchas veces en los hechos atribuidos hacen referencia solamente a que conducía el vehículo culposamente, imprudentemente, y por eso atropelló al agraviado y le causó la muerte. Eso dice.
Pero, sin embargo, en el rubro de los elementos, comillas, de convicción, aparece que el vehículo se desplazaba a más de 50 kilómetros por hora. Y aparece por ahí un oficio que dice que el máximo de velocidad permitida de 35. Hay información, solamente que no esté en el rubro de la imputación. ¿Qué hacer frente a esta situación? No cabe duda que lo que corresponde es obviamente que el Ministerio Público, con base a esa información, reconstruya su imputación. Pero eso no lo puede hacer el juez, porque el juez lo que tiene que hacer es simplemente, el juez de juzgamiento, digo, y el juez de investigación preparatoria. El juez de juzgamiento lo que tiene que ver es cómo la imputación, la tesis de imputación, pretende ser demostrada con la prueba que ha sido ofrecida. Eso no es tarea, eso no es el rol del juez de juzgamiento. No lo es tampoco del juez de investigación preparatoria. ¿Qué tuvo que hacer en su momento el juez de investigación preparatoria? Obviamente devolver al Ministerio Público la acusación para que ésta sea subsanada. Entonces ya tenemos un primer problema a nivel del juzgamiento, ¿cierto? Los alegatos de apertura propuestos por el Ministerio Público deben guardar congruencia con la imputación escrita, con la imputación que aparece en los alegatos de apertura. Acá sí existen algunos problemas que obviamente va a depender del paradigma procesal o del modelo procesal al que nos adscribamos. Porque en la coyuntura de la reforma, mucho se ha hecho referencia al juez contaminado, ¿no? El juez de saneamiento no debe tener ningún problema en contaminarse, porque él tiene que obviamente hacer una labor expurgatoria, tiene que hacer una labor de verificación extensa del contenido de la acusación. Claro, esa es su función, ¿cierto? De tal manera que no tiene que haber ese tema de que se contamine, porque es un juez de procedencia, precisamente él es el que tiene que evaluar que esa imputación es una imputación vital, viva. Quien no tiene que contaminarse con los medios probatorios, ¿quién es? Quien no tiene que contaminarse con la información probatoria, ¿quién es? Es el juez de juzgamiento. Pero acá, en la etapa de juicio oral, tenemos que reparar que existen dos niveles de información. Una es la información postulatoria, referida a las proposiciones fácticas que configuran la imputación, y otra es la información probatoria, que se va a producir en el contexto del contradictorio para probar esas proposiciones postuladas. Bien, es importante hacer esa diferencia, ¿cierto? Porque si el Ministerio Público no presenta de manera adecuada los alegatos de apertura, ¿cierto? Entonces el juez no va a tener el punto de referencia como para guiar el contradictorio. ¿Cómo puede pautar un contradictorio? ¿Cómo eventualmente puede dirigir ese contradictorio? Porque sé que finalmente está interesado en la producción de información, ¿cierto? Si no tiene ese punto de referencia. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo del plenario oral. Y el juez, que es el que dirige el debate, es el que tiene que tener ese punto de apoyo. Pero el fiscal, ¿cierto?, de manera muy general, no ha propuesto de manera adecuada la imputación. No obstante que en el auto de enjuiciamiento aparece, acá sí estamos ante otro supuesto, sí aparece en el auto de enjuiciamiento, solamente que el fiscal lo ha presentado de manera general. ¿Qué corresponde? Una actitud pasiva, neutral del juez, en el sentido de decir, bueno, es problema del Ministerio Público. Y la defensa también decir, señor, ¿no ayuda al Ministerio Público? No. El juez se estaría disparando a los pies. Porque resulta que si el juez no exige esas proposiciones fácticas que sí aparecen en el auto de enjuiciamiento, que sí aparecen en la acusación, solamente que por incompetencia, por falta de estrés, el Ministerio Público no lo está presentando, cuidado. Porque al final, ¿cierto?, el juez, si no estructura bien esa imputación para delimitar el aspecto principal del contradictorio, simplemente no va a tener cómo sentenciar. Y no puede decir ese problema del fiscal, porque él es el que está interesado en esa averiguación de la verdad sobre la base precisamente de ese contradictorio entre las partes. Es el juez que tiene que decidir. Es el juez que tiene que absolver o es el juez que tiene que condenar. No es el juez que va a decir, bueno, no presentó bien su imputación en los alegatos de apertura, por tanto, el non licet, es decir, no me pronuncio sobre el fondo. No, no es así. Está prohibido el non licet. El juez tiene que pronunciarse siempre sobre la fundabilidad negativa o positiva de esa imputación como tal. Así que como se trata de esa información postulatoria, no existe ningún problema en que exija la precisión en su momento. No está ayudando al Ministerio Público, sino está fijando el punto, el aspecto fundamental del contradictorio para el debate.
Y si de pronto se remite a lo que aparece en el autoenjuiciamiento, en buena hora. En buena hora, señor, usted ha hecho referencia a gran velocidad, pero no ha precisado cuál es la velocidad. Eventualmente la defensa puede decir, objeción, señor, está ayudando al Ministerio Público. No estoy ayudando, señor. Yo soy el que tengo que resolver sobre la base de esa proposición práctica y estoy diciendo que el Ministerio Público lo verbalice para que usted pueda contradecir. Yo no estoy dando, por cierto, eso. Son hechos postulados. Y lo que queremos es que se delimite, obviamente, ese punto de referencia que viene a ser precisamente la imputación del hecho punible, ¿no? Entonces, en esa parte, como ven ustedes, se hace necesario que esa parte postulatoria del juicio oral, no estoy hablando de la etapa de discernimiento, sino esa parte postulatoria del Ministerio del juicio oral, siempre se haga esa diferencia en esos dos extremos. En esos dos extremos. Ahora bien, corresponderá recién a la defensa, ¿cierto?, plantear su hipótesis alternativa. Eventualmente acá también puede prestar dos situaciones. Puede asumir una posición pasiva y no hay ningún problema, porque finalmente el deber de la carga, por lo menos normativamente, así lo establece nuestro Código Procesal Penal, corresponde al Ministerio Público, ¿cierto? Y será el Ministerio Público quien tenga que probar las proposiciones prácticas. Y acá tenemos a una parte que solamente está contrainterrogando, contraexaminando, tratando de enervar la credibilidad, la fiabilidad de sus medios probatorios. Bien, y no hay ningún problema. A lo mejor, precisamente en ese control, ¿cierto?, de la actividad probatoria del Ministerio Público puede enervar, puede restar fiabilidad, credibilidad a los medios probatorios, ¿no? Entonces, no habría ningún problema. Pero también la defensa puede presentar contraprueba. Si se tiene un indicio, puede presentar un contraindicio respecto solamente de la imputación del hecho punible presentado en los alegatos de apertura. Es contraprueba nada más. Dicen que en esa oportunidad él estaba por la ciudad de Lima y sin embargo él presenta un pasaje que corresponde a un día anterior donde él no estaba en Lima, sino estaba en la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces, es una contraprueba. No está postulando ninguna causa de justificación, ni causa de exculpación, ni de no punibilidad, sino simplemente está contraprobando los acertos que realiza el Ministerio Público. Y es una actividad válida. Pero tiene como referencia que la imputación del hecho punible, la imputación concreta, la imputación necesaria, ¿no? Pero si postula alguna causa de justificación, entonces, como cada causa de justificación también tiene los elementos del supuesto normativo, lo tiene que presentar como tal. Y presentado como tal, pues tendrá que ofrecer los medios probatorios, como corresponde. Bien. Entonces, una vez presentados los alegatos de apertura, corresponde todavía una etapa muy importante, que es, y esto lamentablemente por defecto se presenta con bastante frecuencia en el Perú, por el hecho de no habilitar una terminación anticipada en la etapa intermedia, cuando, no obstante que el imputado acepta los hechos, el imputado ahora acusado acepta los hechos, sin embargo hay desacuerdo en cuanto a la pena. El Ministerio Público pretende poner el máximo de la pena, la defensa pretende una pena inferior, y solamente se llega por el problema de la pena. Este es un tema muy importante, porque resulta que están agotada la discusión respecto al hecho punible, no hay contradicción al respecto, y la contradicción solamente va a estar fijada en función de las circunstancias de agravación o atenuación, o las circunstancias agravantes cualificadas o atenuantes cualificadas, o algunas causas de disminución o incremento de punibilidad. Pero esto no son puras etiquetas, sino que tienen que descansar necesariamente sobre la base de información que ha tenido que ser propuesta en su momento. En efecto, cuando se postuló la acusación, en la acusación aparece necesariamente la exigencia de que el Ministerio Público exprese todas aquellas circunstancias modificativas de responsabilidad. Es decir, imputar circunstancias de responsabilidad, atribuir esas circunstancias que rodean el hecho. Imputabilidad restringida, alguna causa de disminución de punibilidad, tentativa de robo, tentativa de hurto, error de comprensión culturalmente condicionado, error de prohibición, complicidad secundaria, para hablar de esas causas de disminución de punibilidad, o alguna exención incompleta. Y la discusión se va
a traducir en él. El gran problema que existe es que, como ustedes mismos han visto, que por casi defecto de todo el debate nos hemos centrado solamente en la imputación del hecho punible. Pero lo cierto es que la realización de ese hecho punible está rodeado de un conjunto de circunstancias. Y resulta que el Ministerio Público no ha desarrollado la cultura de presentar circunstancias. De tal manera que, llegado a juicio oral, aceptado los hechos por el imputado, es conforme con los hechos, unilateralmente el acusado dice, sí, en efecto los hechos son estos, pero la pena que me corresponde debería ser otra. Entonces, se supone que debe ya establecerse el contradictorio solamente respecto del cuánto de la pena. Medios probatorios del Ministerio Público no los tiene. Medios probatorios de la defensa no los tiene. ¿Qué hacen? Eso ya no es un debate cognitivo, es un debate de pura estimación. ¿Qué hacen en ese escenario? ¿No? ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes ofrecieron medios probatorios orientados en pertinencia a probar la realización de las circunstancias agravantes, atenuantes, agravantes cualificadas o atenuantes privilegiadas, ¿no? Entonces, ese es un defecto, pero bastante frecuente. De tal manera que, delimitado el objeto del debate ya no a la imputación del hecho punible que ha sido aceptada en su integridad, sino solamente en cuanto a las circunstancias, ya se presenta un tremendo problema, porque ahí sí, realmente prevalece básicamente la impresión, la intuición, pero el proceso deja de ser cognitivo, deja de ser racional, deja de ser ya no es susceptible de control, porque con eso simplemente cualquier estimación puede pasar. Y a veces, si hay constitución de actor civil, ¿cierto?, el problema viene a ser ya de los fundamentos que sustentan la pretensión civil. Puede resultar de que no se pusieron de acuerdo respecto del monto de la reparación civil. Bueno, si hay acuerdo respecto de la imputación del hecho punible, es conforme. También es conforme respecto a la pena. Y sin embargo, más bien, el pretensor civil no ha llegado a un acuerdo con el imputado, ¿cierto?, con el acusado, respecto del monto de la reparación civil. No queda otra cosa que desplegar toda una actividad probatoria para probar los factores de atribución de esa consecuencia jurídica, esa reparación civil. Tendrá seguramente, en su momento, seguramente el Ministerio Público habrá propuesto una pretensión indemnizatoria señalando cuál es el daño emergente, cuál es el lucro cesante, cuál es el daño moral, cuál es el daño psicológico, cuál es el daño a la persona. Establecer el nexo causal, pero los criterios, claro está, son estrictamente civiles y se delimita el objeto contradictorio solamente al objeto civil, porque se entiende que lo central, el objeto penal y su consecuencia ya fue conforme. Pero es casi de manera excepcional se presenta esta situación. Lo fundamental es cuando hay aceptación del objeto penal, del hecho imputado, pero no de la consecuencia punitiva. Es lo más general. Y ciertamente en ese escenario, pues se genera esa situación bastante estimativa para debatir solamente de manera general el problema de la pena. Si no hay circunstancias, felizmente nuestro Código Penal establece que la pena se tiene que fijar en el límite, en un tercio inferior, ¿no? Pero siempre nos quedamos en una indeterminación, porque imagínense, en el delito de homicidio tiene el siguiente marco punitivo, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Si lo dividimos en tercios, tenemos de 6 a 10 años y 4 meses, de 10 años y 4 meses a 16 años y no sé, bueno, pero son tercios. Si hablamos de que se tiene que poner la pena en el límite inferior porque no hay ninguna circunstancia, habría que preguntarse por qué 6, por qué 7, o por qué 8, o por qué 9. Tiene que haber obviamente alguna razón. Y ahí es donde cunde obviamente solamente la mera estimación, o solamente aparece obviamente la situación que les digo, de opinión, de apreciación subjetiva. Es una perspectiva muy psicologizante. Acá quiero dejar este punto para retrotraerme a algo que en su momento generó algunos problemas justamente en esta etapa inicial. La ausencia de imputación del hecho punible tiene como causa el sobreseimiento, lo habíamos visto, y que no hay necesidad de que el juez de juzgamiento devuelva al juez de investigación preparatoria. Pero acá aparece un problema. Algunos jueces, no mirando al juez de investigación preparatoria para devolver la acusación, pero en la idea clara que pues, era inoficioso e inútil desarrollar todo el juicio oral, pues decidieron declarar fundada de oficio una excepción de improcedencia de acción. Acá en el Perú se cuestiona la tipicidad de un hecho imputado,
¿cierto?, la atipicidad de un hecho imputado a través de ese medio de defensa. Excepción es una excepción de improcedencia de acción, así se denomina, que básicamente es una excepción por atipicidad, relativa o absoluta. Pero para que pueda deducirse una excepción por atipicidad, excepción de improcedencia de acción, se entiende que debe haber un hecho imputado. Pero lo que pasa es que no se puede realizar un juicio de tipicidad negativo o positivo si no hay hecho imputado, si hay una indefinición en los términos de la imputación, ¿no? Por eso es que en una casación, en una oportunidad se declaró fundada una excepción, se fundó la casación contra una resolución de un juzgado de juzgamiento que declaró fundada una excepción de atipicidad, una excepción de improcedencia de acción al inicio, porque se dijo con claridad de que la excepción de improcedencia de acción no procede contra la ausencia de efecto de una imputación, sino que la excepción de improcedencia de acción procede ante problemas de valoración negativa de tipicidad, ¿no? Entonces, eso ha quedado claro. Lo importante en esta etapa inicial es referir lo siguiente: no se debe avanzar el juicio de fundabilidad, porque resultaría que toda esa actividad probatoria giraría como rueda libre sin estar referenciado a una proposición fáctica. Y no tendría ningún sentido. Sería completamente irracional, de producción de información, pero sin ningún punto de referencia. Y eso no es un proceso cognitivo, no es un proceso metodológico. Por lo contrario, con ello se desnaturaliza completamente el proceso, el plenario contradictorio, ¿no? Miren, estamos hablando solamente de esa primera parte, como corresponde. A este nivel aparecen algunos pseudoproblemas, ¿cierto?, con relación a la posición material que asume el imputado respecto a la imputación del hecho punible. Y es curioso, porque dado que se supone que desde las técnicas de litigación oral se entiende que al imputado le examina su defensor, el acusado le examina su defensor, y que quien debería contraexaminar es el Ministerio Público, pero resulta que nuestro Código Procesal dice que primero debe interrogar el Ministerio Público y luego la defensa. Y se presenta una suerte de extraña contradicción. Pero, por favor, el tema es que la estructura del proceso supone la imputación del hecho punible y quien resiste. De tal manera que ciertamente quien va a declarar es el imputado, pero obviamente por su derecho de defensa, para configurar la posición que tiene respecto a la imputación, ¿cierto? Así que no es un problema de quién pregunta primero, es un pseudo problema. Lo cierto es que nuestro Código Procesal Penal no habilita, hay prohibición espesa, no habilita al Ministerio Público para que contraexamine, es decir, para que utilice preguntas sugestivas. Puede examinar. Habría que ver hasta qué punto le conviene al Ministerio Público examinar, porque examinando, por lo contrario, puede ser más consistente esa defensa, esa oposición, ¿no? Entonces, eso lo han visto como una suerte de que va en contra de la idea de la litigación, de un sistema de adversidad. No tiene nada que ver, por lo contrario, se configura con esto claramente la idea del proceso, dos partes enfrentadas. Esta parte que está declarando sienta su posición, a esta parte se le examina, no se le contraexamina. Bien, señores, terminamos la sesión de esta fecha, miércoles, y continuamos con la sesión del día jueves.